El triple crimen de Alcácer. Hoy vamos a hablar del caso que conmocionó a toda España y que por muchos años que pasen nunca vamos a olvidar. Como sabéis, este caso tiene una versión oficial, tiene muchas contradicciones y también tiene muchos fallos en la investigación, así que vamos a tratarlo todo. Vamos a empezar con la cronología de los hechos, es decir, qué fue lo que pasó. Para este caso nos tenemos que ir al pueblo de Alcácer, que es donde vivían las tres víctimas, Míriam, Toñi y Desiré, y remontarnos al viernes 13 de noviembre de 1992. Y aquí están las tres amigas, Toñi, que tenía 15 años, y Míriam y Desiré, que tenían 14. Se encontraban juntas, habían ido a ver a una amiga suya que estaba mala, y dentro de la casa de su amiga llamaron a la madre de Míriam para ver si su padre podía llevarles a la discoteca Colors, porque esa noche había una fiesta y pues querían ir, a pesar de que no tenían entradas y que ya les habían ofrecido entradas y habían dicho que no. De hecho, el día de antes, el jueves, Toñi había llamado a la radio a pedir una canción y le habían preguntado ¿tenéis planes para este fin de semana? Y Toñi había dicho que no se quedarían en casa, pero que no sabían qué iban a hacer. Bueno, total que ese día deciden ir a la discoteca Colors, pero el padre de Míriam estaba muy enfermo en la cama y no les podía llevar. El pobre hombre luego se ha sentido muy culpable con los años, pero es que estaba enfermo en la cama, no se podía levantar. Y entonces su madre, la madre de Míriam, les dijo pero es muy tarde, tenéis que estar a las 10 en casa, no os va a dar tiempo a ir a la discoteca. Pero bueno, aún así, ellas querían ir. Una discoteca que estaba en Picaset, aproximadamente a 3 kilómetros de Alcácer, que es donde vivían. Así que salieron y pusieron rumbo hacia la discoteca. Les cogieron primero unas personas del pueblo que les dijeron que solamente les podían llevar hasta una gasolinera que estaba en la puerta de Picaset, bueno, en la entrada de Picaset, porque pues tenían estropeado el coche o algo así. Total que les llevan hasta ahí. Ahí se encuentran a otra persona que les haya ofrecido entradas para Colors. ¿Y dónde vais? Vamos a Colors. Pero si yo os dije que tenía entradas, bueno, pero queremos ir a Colors. Y ahí es donde se las ve por última vez. Una mujer a través de su ventana ve que aparece un Opel Corsa blanco con 4 personas, según dice la mujer, dentro y que recoge a las 3 chicas y las mete dentro del coche. Vamos a ver después cómo esto de que la mujer vea 4 personas es importante, pero después. Esta es realmente la última vez que se las ve y el momento en el que desaparecen. La madre de Míriam, cuando ve que a las 10 Míriam no está en casa, se pone a llamar a la madre de Desiré, a la madre de Toñi. Ninguna de las niñas había llegado a casa y aquí es donde empieza la búsqueda. Su búsqueda duró 75 días, las buscaron incluso por otros países, pero no fue hasta el 27 de enero de 1993 cuando sus cuerpos aparecieron. Fueron unos apicultores quienes, yendo a trabajar, vieron en el suelo como tierra movida y uno de ellos vio la mano de un hombre con un reloj de hombre. Llamó al otro que vino y efectivamente vio lo mismo. Estos apicultores habían ido a la zona de la Romana, cerca del pantano de Tous, a 42 minutos en coche de donde las niñas deberían estar, y se habían encontrado pues esta mano de hombre con este reloj de hombre, según ellos dicen. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se fueron a la Guardia Civil. Allí, claro, estaba pues el pobre único guardia civil de turno porque el resto estaba buscando a las niñas del Alcácer. Y le avisaron de que ahí había una mano de hombre y que habían encontrado, pues puede ser que un cuerpo o algo así. ¿Qué pasó? Pues que se tardó mucho en mandar gente, guardias civiles, a investigar qué pasaba allí. Cuando llegaron se dice que no había realmente una mano de hombre, no vieron una mano de hombre, pero sí que se pusieron a desenterrar y había una camiseta con piedras dentro, había ropa, había 3 cinturones y demás. Y claro, pues el guardia civil dijo las niñas de Alcácer. Y efectivamente, cuando siguieron cavando, ahí estaban los 3 cuerpos de las 3 niñas de Alcácer. Los cuerpos estaban muy maltratados, tenían muchas heridas, algunas no tenían manos, incluso una de ellas cuando la levantaron se le cayó la cabeza, estaban bastante mal y tenían las 3 un disparo cada una en la cabeza. Salió un libro bastante tiempo después donde estaban todas las fotos de las autopsias y son de verdad para no verlas. Pero bueno, se llevan a estas niñas a hacerles las autopsias. Según se dice, aparecieron envueltas en una alfombra como de mucho lujo, una alfombra como que parecía cara, pero que esa alfombra después desapareció. Como ya veremos que desaparecieron otras muchas cosas porque la investigación fue un poco desastrosa. Pero vamos a continuar con la versión oficial. Cerca de ahí también se encontró hecho pedazos como un volante del médico donde ponía Antonio Anglés y donde había pues la firma y todo esto. ¿Qué pasa? Que había llovido, pero el pedazo de papel estaba completamente seco, por lo que parece que no llevaba mucho tiempo ahí. Pero claro, la policía lo vio y dijo, lógicamente, esto está al lado de los cuerpos de las 3 niñas, pues tendrá que haber sido este señor. Así que fueron a su casa y fueron a detenerle. Antonio Inglés, que había saltado por la ventana, no se encontraba en su casa, al que sí pudieron detener es a Miguel Ricart.
a quien tomaron declaración junto con algunos familiares de Anglès. Miguel Ricard dio varias declaraciones y en cada una iba como añadiendo datos, así que vamos a ver la última. Aquí la foto de Miguel Ricard antes y Miguel Ricard cuando ya ha salido de prisión. Bueno, la versión que él dio fue que recogieron a las niñas en el coche y que las llevaron a la discoteca Color. Sin embargo, que no llegaron a parar porque Antonio Anglès le había dicho que continuara, que iban a tomar algo. Las niñas se pusieron nerviosas y parece ser que Antonio Anglès primero les puso una excusa, pero después, cuando ya se asustaron porque iban por un camino muy oscuro, se puso a pegarlas. Finalmente, que habían llegado a La Romana, donde habíamos dicho antes efectivamente que habían aparecido, que ahí había como una caseta, tenían unos colchones que habían atado a las niñas y habían tirado a Toñi al colchón y que le habían agredido sexualmente. Sin embargo, Toñi en la autopsia se ve que murió virgen, por tanto esto es una incongruencia bastante grande porque es imposible que esto sucediera así. Que después de Toñi dice que se lo hicieron también a las otras dos chicas y que se fueron a comprar unos bocadillos, cenaron y durmieron. Que cuando estaban durmiendo como a las 5 de la mañana, las chicas pues debían hacer mucho ruido porque deberían estar llorando seguramente, y que Anglès se levantó y se puso a pegarlas. Que después desapareció durante horas y que por la mañana las llevaron hacia un foso, que era el foso que había estado cavando Anglès durante esas horas que había estado fuera. Que también las niñas igual se pusieron a llorar y entonces él cogió la camiseta con las piedras que había aparecido en el foso con las niñas, que se puso a pegarlas y después les disparó en la cabeza. Y que ese había sido el final. Sin embargo, cuando la policía va a buscar a Anglès, como ya hemos dicho antes, Anglès escapa por la ventana y luego no aparece. Esto se debe principalmente a algunos errores policiales que vamos a comentar. Mientras está la policía en casa de Anglès, le llega a su hermana al contestador un mensaje que dice: cuando aparezca el rubio, que se reúna conmigo y que me traiga la leche y los cereales que hay encima de la mesa y unas cosas así. Es un mensaje que aparentemente no tiene sentido, pero es un mensaje que después Ricard dijo que era en clave y que lo que quería decir es que, esto se lo dijo a la policía, que se iban a reunir en X sitio donde ellos ya sabían que estaba allí la pistola, etc. La policía tenía que haber ido hacia ese lugar inmediatamente. Sin embargo, un alto mando de la policía dijo que esperaran, y esperaron demasiado para tener como los hombres suficientes y que no fueran pocos y les pudiera pasar algo. Pero cuando ya consiguieron reunir los suficientes y fueron, Antonio Anglès se acababa de ir. ¿Cómo sabemos que Antonio Anglès se acababa de ir? Pues porque había heces humanas recientes, por tanto esta persona acababa de estar ahí. Segundo error, este hombre quedó con una familia para comprarle un coche. Esta familia, que sabía perfectamente quién era, le delató a la policía aun a riesgo de su propia vida, para que se le pudiera detener, porque es que estaba todo el mundo consternado con este crimen. Aunque había un dispositivo que estaba ahí preparado para detener a este hombre, otro alto cargo, que los altos cargos la estaban liando mucho en este caso, mandaron a sus hombres uniformados a detener al hermano de Anglès. ¿Que para qué quería este señor al hermano de Anglès? Y efectivamente Anglès, que estaba viendo la escena unos metros más lejos, así, comiendo pipas, pues dijo: ahí me voy a acercar yo para que me detengan. Y efectivamente no volvió. Vemos cómo Anglès se ha escapado por dos fallos policiales. Finalmente se le ve en un barco irse y desde ahí desaparece y no se han vuelto a tener noticias de él. Ya hemos visto lo que se sabe, la versión oficial y los hechos. Ahora vamos a ver los errores y las incongruencias que hay en este caso. Aunque ya hemos visto algunos de los errores y algunas de las incongruencias, como el hecho de que Toñi murió virgen y, sin embargo, Miguel Ricard afirma que tuvo una agresión sexual. Vamos a comenzar con lo mal que se hizo la inspección ocular. Cuando se llegó al lugar de los hechos no se tuvo ningún cuidado, había guardias civiles fumando en el lugar. Se cambiaron de lugar y de posición objetos que se encontraron en la escena, que es algo que nunca se debe hacer, o al menos no sin fotografiarlo primero. Cuando acordonaron el lugar ya habían levantado los cadáveres y ya habían recogido los indicios. Siempre se tiene que acordonar antes de hacer todo esto, porque si no, no preservas el lugar y puede entrar cualquier persona. No se hizo una reconstrucción de los hechos, algo que es muy importante también, sobre todo para ver si tiene congruencia lo que dicen con cómo están los indicios, la escena y cómo es todo. Hubo muchos objetos de los que no se tomaron fotografías, como huesos, piedras, sangre, muchos objetos que tienen bastante interés a los que no se tomaron fotografías. Por lo tanto, se pudieron perder y no lo sabemos.
Algunos objetos que podrían tener también interés criminalístico no se enumeraron, no se recogieron y se dejaron allí. De hecho, a día de hoy sigue habiendo gente que va y se encuentra dientes u otros muchos indicios. Que por supuesto, si a 2024 se lo encuentra gente que va para allá, es que no se recogieron. No se hizo una IOTP, una inspección ocular, en la caseta de la Romana en la que luego vimos que sucedieron los hechos, por tanto se pudieron perder muchos indicios. Y cuando ya se fue a mirar, los colchones no tenían sangre de ninguna de las víctimas. Sí se les pegaron palizas tan grandes como la autopsia muestra, tendría que haber algo de sangre de alguna de las víctimas en esos colchones, y no la había. Los cuerpos no fueron fotografiados de uno en uno, sino que fueron fotografiados en su conjunto y la fotografía no se ve bien. La ropa con todos los indicios biológicos se introdujo en bolsas de plástico. Esto es algo que nunca hay que hacer, siempre se tiene que introducir, en caso de que haya indicios biológicos, en bolsas de papel. Porque estos indicios se pudren y pierden el interés criminalístico y ya no se pueden utilizar. Se lavaron los cuerpos antes de recoger los indicios necesarios. Por tanto, se perdieron pelos, fluidos corporales, incluso puede ser que sangre de otras personas. Se perdió absolutamente todo porque se lavaron los cuerpos antes de recoger los indicios de ellos. Los primeros forenses se negaron a que se hiciera una segunda autopsia, algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y de hecho no entregaron a las personas que hicieron la segunda autopsia muchas de las partes del cuerpo que los de la primera autopsia amputaron sin ninguna necesidad de amputar. No se analizaron los pelos que aparecieron en la alfombra ni que aparecieron en la zona púbica de las niñas. Se sabe que aparecieron pelos de diferentes personas que posteriormente desaparecieron y que no se analizaron. No se encontraron ni restos biológicos, ni vello púbico, ni de Anglès, ni de Miguel Ricart en las niñas, a pesar de que ambos dijeron haber agredido sexualmente a algunas de ellas. Los vídeos que se hicieron de las autopsias desaparecieron, se borraron y no hay ninguna explicación de por qué estos vídeos no están. No solamente no se hizo una reconstrucción de los hechos en la escena, sino que tampoco se pidió a Ricart que hiciera una reconstrucción del viaje que hizo hacia la zona de la Romana desde Colors. Como ya hemos comentado anteriormente, Toñi en el informe forense pone que es virgen, sin embargo, Ricart dice que Anglès había agredido sexualmente a Toñi, lo cual no puede ser. Los principales testigos no declararon hasta una semana posterior y declararon todos el mismo día. Y además, ya habíamos dicho anteriormente que la mujer que había visto por la ventana el coche había visto 4 personas dentro del coche. Sin embargo, Antonio Anglès y Miguel Ricart son 2, a no ser que tengan el poder de multiplicarse. La llamada que hemos dicho anteriormente que había hecho Miriam a su padre para que les llevara a la discoteca no está recogida en ninguna parte. Los dueños del bar, que no sé si os acordáis que hemos dicho que Ricart y Anglès habían ido a comprar unos bocadillos, pues los dueños de ese bar hicieron unas declaraciones, sin embargo el instructor del caso les hizo firmar otras declaraciones que ellos no habían dicho, poniendo ahí palabras que ellos en ningún momento habían dicho. Por tanto, este fallo nos hace pensar si esto se pudo hacer con otros testigos o solamente se hizo con estos. Los cartuchos que se entregaron para investigar eran cartuchos sin percutir, es decir, eran cartuchos que no tenían marcas, no tenían señales, no habían sido disparados. Por tanto, es como si yo compro un cartucho ahora y digo que este cartucho ha matado a una persona. No puede ser, no puede pasar porque está sin percutir. Por tanto, la investigación de estos cartuchos y los informes pertinentes no tienen veracidad. Y estos cartuchos se compararon con el proyectil que había dentro de una de las niñas. Los apicultores que habían encontrado esta mano de la que os he hablado antes no fueron llamados a declarar hasta 4 años después. Extraño cuando son las personas que encuentran los cadáveres. Se encontró un cabello blanco de una persona canosa en el cinturón de una de las niñas y este se destruyó al compararlo con un sospechoso que no tenía nada que ver. Cuando solo tienes un indicio, tienes que ser muy cuidadoso con qué lo cotejas, tienes que tener primero muchos indicios de que esa persona puede ser sospechosa para cotejarlo porque se destruye, pero bueno, no fue el caso. De todas formas, esto nos indica que una persona con pelo canoso se encontró por lo menos cerca del cinturón de una de esas niñas. Se pidió que el visionado de la autopsia fuera sin sonido. ¿Por qué? ¿Qué estaban hablando? Por otro lado, la segunda autopsia, la grabación es bastante extraña porque la primera parte es una repetición de la primera autopsia y la segunda parte no existe, está borrada. Y la sentencia es poco más que una risa porque donde pone hechos probados no hay absolutamente nada probado, no hay horas, no hay
reconstrucción, no hay detalles, no hay nada. Los hechos probados no están probados. Y el testimonio principal, que es el de la persona, la mujer que ve a las niñas entrar en un coche, que supuestamente es el de Ricard y Anglès, pero según la señora había 4 personas dentro del coche, fue invalidado en el juicio. Hemos visto, hubo muchos errores en la investigación, menos mal que hemos avanzado con los años y ahora tenemos unos protocolos bastante mejor establecidos que evitan muchos de estos errores. Y 2, hubo muchas incongruencias en este caso, era un caso que al ser muy mediático había mucha prisa por cerrarlo y por solucionarlo, pero no todo vale, no siempre se pueden cerrar los casos por cerrarlos, esta sentencia no tiene sentido y muchas de las cosas que dicen no tienen sentido. ¿Esto quiere decir que lo que se dice sea mentira? No, simplemente se hizo mal, la investigación fue mala, el resultado, por tanto, de una investigación mala solo puede ser malo y este caso, aunque cerrado, está mal.